Muchísimas gracias a Enfoque Derecho por haberme considerado en este evento. Para mí es ciertamente un gusto poder estar con profesionales tan notables en materia arbitral y casi estaba pensando que probablemente me hayan invitado por error. Así es que trataré de, para no ir más allá del terreno que conozco, ceñirme al problema que plantean ustedes acerca de las bases filosóficas del arbitraje, atándolo además a una pregunta referida a si el arbitraje es un orden espontáneo. Y diré que la dinámica de los órdenes o la problemática de los órdenes como órdenes espontáneos o órdenes artificiales, ¿cierto? Órdenes no causados y órdenes causados, es una dinámica que se presenta desde la filosofía griega. Encuentra uno en los filósofos griegos una gran obsesión por la categorización de los fenómenos, y los órdenes entonces son para los griegos artificiales o naturales. En esa dinámica de observación que nos lleva a la génesis de la base filosófica del arbitraje, encontramos que desde entonces los filósofos griegos, hasta yo diría la Ilustración escocesa, han encontrado una dificultad en poder comprender aquellos órdenes que tienen una lógica como órdenes no artificiales, como órdenes naturales. Y han tendido a pensar que si la estructura de un fenómeno observable reviste una lógica determinada, ese fenómeno debe responder a una creación. De hecho, esto no es propio solamente del arbitraje, sino de la religión. El fenómeno de nosotros pensar que como hay una lógica en la vida en sociedad, en la dinámica de vida de los seres humanos y demás, los seres humanos tenemos que tener un creador. Y lo mismo pasa con los fenómenos que observamos. De hecho, los diversos órdenes espontáneos responden a una lógica siempre interna que nos cuesta entender como no planificada por alguien, como no diseñada por alguien, como que no tiene un creador, porque funcionan tan perfectamente, tan naturalmente, que nos es casi imposible pensar que no sean el fruto de un diseño. El derecho, la moneda, el lenguaje, son todos órdenes espontáneos, no tienen creador. Pero, por ejemplo, respecto de estos, siempre se ha pensado desde la antigüedad que eran órdenes artificiales. Hace poco releía el libro de Karl Menger, El principio de economías políticas, y él, en la parte de la moneda, explica cómo desde Aristóteles hasta tiempos recientes, él escribió el libro en 1874, la gente pensaba que la moneda era un fenómeno creado y no un fenómeno espontáneo. Un fenómeno espontáneo que cumplía la función de hacer que la vida de las personas sea más fácil, de resolver sus problemas. Lo mismo con el derecho y lo mismo con el arbitraje, porque es intrínseco al sistema jurídico el poder determinar cómo se asignan los derechos y cómo se determina quién tiene derecho a qué. Ese sistema de determinar quién tiene derecho a qué es el impartir justicia o el hacer derecho. Y ese hacer derecho se genera mediante un mecanismo costumbrista, que es el determinar que un tercero decida inicialmente sobre los usos y costumbres de una comunidad y posteriormente, mediante la aplicación de leyes que en teoría recogían esos usos y costumbres, para saber quién tiene derecho a qué. Entonces, desde la época tribal, en donde se sometía al jefe de la tribu un conflicto entre dos miembros de la tribu para que éste determine, arbitre entre ellos quién tiene derecho a qué, nos encontramos con que estamos ante un fenómeno evolutivo y espontáneo. Ahora, de Hayek, y un poco antes también, sabemos que los órdenes no son puramente espontáneos y puramente artificiales. Tenemos un tercer grupo de fenómenos, que son los órdenes complejos, que incorporan ambos elementos. ¿Eso qué quiere decir? Que hoy en día el arbitraje y el derecho, si bien surgió como un orden espontáneo y se moviliza como tal,
va incorporando fenómenos diseñados, porque claramente el Congreso y el Ejecutivo y demás, incluso el Poder Judicial, se dedican a tratar de alterar la realidad mediante la emisión de normas que muchas veces contienen mucho más un deber ser, una idea de cómo deben ser las cosas, que una observación de cuáles son las costumbres asociadas, aprobadas en una sociedad. Entonces, vemos que el arbitraje, sin duda alguna, como sistema de impartir justicia entre personas que tienen un conflicto respecto de a quién le corresponde cada cosa, es anterior al Estado, ¿no es cierto? Y es un fenómeno que se da porque los individuos tienen un problema. Ese problema se resuelve mediante asignarle a un tercero la posibilidad de decidir un conflicto en que ellos no se ponen de acuerdo. Este fenómeno, a lo largo del tiempo, ha ido cubriendo una serie de asuntos y ha ido escapándose del intento de volverse un orden artificial por parte del Estado. Y con eso voy a terminar. Uno puede encontrar en el libro Justicia sin Estado de Bruce Benson, como por ejemplo, los mercaderes que empezaban a comerciar con lugares remotos a donde estaban, empiezan a crear ellos mismos una ley no escrita que estaba basada en la costumbre, y empiezan a crear ellos mismos tribunales que permitan la resolución de los conflictos que se daban entre personas que no estaban en el mismo territorio. El arbitraje internacional cumple el mismo fenómeno. Y los órdenes espontáneos se crean así, se crean sobre la base de lo que llamamos la acción humana, no el diseño humano. Las personas irán adaptando el orden de manera espontánea, de manera voluntaria, sin que haya un único creador en un único momento, en un único lugar. Y así, el sistema de arbitraje, por ejemplo, entre los mercaderes, fue en determinado momento, y sigue siendo ahora a nivel internacional e incluso a nivel local, el mecanismo preferido para la solución de controversias, porque les soluciona un conflicto y les permite elegir a personas que de la misma industria, del mismo arte, pueden conocer mejor cuáles son los problemas que enfrentan y las causas que resuelven. Esto, como se ve, es un fenómeno absolutamente costumbrista. No hay ninguna ley que le ordene a las personas seguir un arbitraje sobre el Poder Judicial. Más bien hay una ley que les prohíbe a las personas arbitrar ciertas materias y las deriva necesariamente al Poder Judicial. Y ahí vemos la mezcla entre el orden complejo, ¿no es cierto? La situación del orden complejo, donde se impone lo artificial sobre un fenómeno que es, en su génesis, puramente espontáneo. Yo no quiero excederme del tiempo, tengo aquí que he marcado 10 minutos perfectamente, y el propósito de mi charla era solamente llevarlos a la génesis de por qué claramente, para mí, en su origen, el arbitraje, como el derecho, es un fenómeno de orden espontáneo, pero que por la interacción compleja de los órdenes que se dan en la sociedad, se vuelve un fenómeno complejo que incorpora materias del orden artificial creado por ciertas personas que creen que tienen la capacidad de decirle a los demás cómo deben ser las cosas y cómo deben comportarse, sumado a la costumbre que las personas tienen de adoptar aquellas reglas espontáneamente que les parecen eficientes, les parecen útiles. De esa tensión es que se genera el derecho moderno y el derecho de arbitraje, como naturalmente. Muchísimas gracias.